Viktor Emil Frankl nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905, segundo de 3 hermanos, Walter y Stella. Creció en un ambiente familiar lleno de tradiciones y calor humano. Sus padres, judíos, transmitían a sus hijos sus creencias y costumbres religiosas. Desde muy pequeño mostró una gran inteligencia y sensibilidad. Vivió las 2 guerras mundiales. Los estragos de la primera lo hicieron crecer en la escasez económica. A los 11 años de edad tenía que formarse a las 3 de la mañana en las filas del mercado para conseguir el poco alimento disponible. A diferencia de sus hermanos, Víctor fue un alumno que destacaba de la mayoría. Muy joven descubrió que su camino estaba en el mundo de la medicina. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Freud era maestro de la universidad. Frankl no estaba de acuerdo con la postura determinista de Freud, ni con su visión reduccionista del hombre, y la discutía por correspondencia con convicción, a pesar de tener apenas 18 años. Al graduarse, Frankl se unió al grupo de Alfred Adler, quien fundó la segunda escuela de psicología vienesa, partiendo de los aspectos psicoanalíticos, pero tomando en cuenta los aspectos sociales que intervienen en el desarrollo de la personalidad. Adler, el ser humano está motivado por la búsqueda de poder, movido por un complejo de inferioridad. Frankl no coincidía en que esa fuera la principal motivación del hombre y, siguiendo su propio camino, fundó la tercera escuela de psicoterapia vienesa, a la que llamó logoterapia. Dentro de su concepto, Frankl incluye el aspecto doloroso de la existencia como algo intrínseco a nuestra naturaleza humana y como oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, es llevado a los campos de concentración nazis y vive el Holocausto. Mueren en diferentes campos sus padres, su hermano, su cuñada y su esposa Tilly. Despojado de sus pertenencias, sus seres queridos, su profesión, sus pacientes, su querido hospital, todo su sentido anterior estaba perdido en ese momento. Y apareció un nuevo sentido: sobrevivir. Se propuso aprender algo de aquel terrible lugar para después ponerlo al servicio de la humanidad. Vivió 2 años y medio como el prisionero 119.104, comiendo solo un plato de caldo aguado y una pequeña ración de pan, trabajando largas jornadas en climas extremosos, presenciando atrocidades, enfermedades y muertes día tras día. Francia apoyó en varios aspectos para sobrevivir. La experiencia del amor, el amor que sentía por su familia y por su esposa, le daba la fuerza para seguir luchando. La vivencia de la naturaleza, esperaba con ansia el momento del atardecer en el bosque bávaro. Eso le daba sentido a su vida. La experiencia del arte. Se reunían en los pocos ratos libres a recitar poesía o a cantar, o a recordar obras de teatro. El sentido del humor fue también un elemento importante para la supervivencia. Contaban chistes y se reían de la alegría que les daba oír las sirenas que anunciaban bombardeos, ya que eso les autorizaba a interrumpir el pesado trabajo. El sentido del pasado, no para quedarse en él, sino para poder soportar la pobreza espiritual del aquí y del ahora. Y por último, la soledad, esos breves momentos en que podía recuperar algo de su intimidad y privacidad. Al terminar la guerra, el 27 de abril de 1945, Frankl es liberado. Tuvieron que pasar varios meses para que pudiera sobreponerse a las experiencias vividas y a sus pérdidas, para regresar a trabajar a la Policlínica de Viena. Allí dictó entre lágrimas a varias enfermeras lo que había sido su vivencia en los campos de concentración. Estas publicaciones, que originalmente se llamó Un psicólogo en un campo de concentración, es la que conocemos como El hombre en busca del sentido. Murió en Viena de fallo cardíaco el 2 de septiembre de 1997. Vivió 92 años muy activos y llenos de sentido.